Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase de esta noche. No uses el nombre de Dios en vano. Señor, te damos gracias. En este momento queremos, Señor, primeramente ponernos a tu disposición, a orar, a pedirte, Señor, que nos ilumines con tu palabra, que nos des dirección y que nos hables al corazón, Señor Dios, y poder aplicar tu palabra, Señor, a nuestra necesidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. No uses el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20, verso 7. Éxodo capítulo 20, 27. Éxodo 20, verso 7. Y nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mire, esta orden de Dios es para todos, o sea, para todo mundo, y todo mundo es creyentes y no creyentes. No den mal uso al nombre de Dios. Este tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Y vano significa, de la palabra hebrea, chav, S-H-A-V chica, chav. En el sentido de desolar. O sea, no le podemos llamar a Dios destructivo, o que arruine, o que culpe, y no se le debe de invocar como se hace a un ídolo o a un falso Dios. Vano es como hacer a Dios un Dios destructor, falso o hipócrita, mentiroso y vanidoso. Y algunas versiones de la Biblia, les voy a leer algunas versiones de la Biblia, si usted tiene por ahí algunas versiones de la Biblia, en el Eatword. En la traducción de la lengua actual dice: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. En la Nueva Versión Internacional: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. En la Palabra de Dios para Todos: no jures a la ligera en el nombre del Señor tu Dios. Y en la Biblia de Jerusalén: no tomarás en falso el nombre de Yahvé. Y tiene advertencias. No se le tomará como inocente, y no se le dejará sin castigo a todo aquel que usa mal el nombre de Dios. Entonces, como creyentes, debemos de conocer de Dios, o conocerlo bien, y hacer bien, o hacer de Dios, o darle buen uso a su nombre. El nombre de Dios debe de ser tomado en cuenta de la manera más sabia. No debe de ser llamado Dios falso, o hablarle de una manera superficial. El nombre de Dios ha sido invocado en oraciones falsas, y hasta ha sido tomado en cuenta en la magia y en la hechicería, en rituales de brujería.
Las religiones lo hacen también muy a lo ligero. Hasta evocan a Dios por medio de ídolos y falsos dioses. Hasta le hacen juramentos y son oraciones profanas. El tercer mandamiento no solo se refiere, este tercer mandamiento no solo se refiere al mal uso que se le dé al nombre de Dios, sino también saber usar bien nuestro lenguaje cuando nos dirigimos a Él. Muchas veces se usa el nombre de Dios hasta para vacilar, para hacer bromas. O ponen a Dios como testigo de algún asunto de seriedad o de cumplimientos, que usan puras insinuaciones, expresiones como te lo juro por Dios. ¿Ha oído eso? Es muy, pero bastante. Hasta los cristianos lo usan. Te lo juro por Dios. A Dios pongo por testigo. Mira, hasta le hacen, ¿verdad? Y luego también es que así lo quiso Dios. Así lo permitió Dios. Esto es echarle la culpa. Esto es tener a Dios en un concepto equivocado. O suponerlo que así se piensa que es Dios. Mucha gente piensa, solamente piensa. Así es Dios sin conocerlo. Pero ¿por qué la gente hace tantas cosas adversas a la palabra de Dios? Pues simplemente porque no conocen las Escrituras, no conocen quién es Dios, cómo es, cómo se manifiesta, cómo actúa. Y creo que todos nos damos cuenta de muchas evocaciones que se le hacen a Dios, y son productos de pensamientos e ideas. A veces el mismo enemigo, el diablo, pone estos engaños y los transmite en la cuestión religiosa para desviar a la gente o engañarla, para que no busquen de verdad a Dios. Y estas desviaciones han sido desde que yo antes naciera. No, siempre ha sido ahora sí que estas mañas. Por ejemplo, los israelitas salieron de Egipto, ¿verdad? De un lugar de ídolos, de dioses, hasta Faraón se hacía pasar por Dios. Y ellos, cuando salieron al desierto, en lugar de clamar a Dios, y se entregaron a la idolatría, apenas se descuidaron un poquito los líderes y se volvieron idólatras. Y empezaron a buscar a otros dioses, a clamar, a orar a otros dioses. Allí en Hechos 7:41, Hechos 7:41 nos dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Es correcta? ¿Es correcta la cita? Sí, ¿verdad? Fíjese, ¿qué se hicieron? Un becerro. ¿Y qué ofrecieron? Sacrificios. Lo volvieron a un ídolo. Se ofrecieron a los rituales paganos y eso no le agradó a Dios.
Ahora, ¿qué es lo que hacen los gentiles? O sea, aquí nosotros somos gentiles convertidos, pero los gentiles que no se han convertido, los paganos, digamos. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 10, verso 19. 1 Corintios 10, verso 19. Dice aquí, ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿A quién? A los demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pues, claro que no. Y también ahí en 1 Corintios 8:4. Dice Pablo, acerca pues de las viandas, esto es comida o alimentos, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Mire, y a todos estos se les ora, se les clama, se les arrodilla, se les postra, se les pide. Dice el verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuestra relación con Dios debe de estar bien definida, porque Dios no se compara con nadie. Y esta comunión que nosotros podemos tener con Él es por causa del conocimiento que nosotros tenemos. Él es nuestro buen pastor. Tenemos buen pastor, ¿verdad? Porque Él sabe, nos alimenta y nos alimenta bien. Nos libera, nos ayuda, nos defiende, se pone a nuestro favor y nos da vida por su Espíritu. La diferencia está bien fundamentada de entre los ídolos y los dioses y Dios o Cristo. Y Jesús mismo lo declara ahí en San Juan 10:10. O sea, la diferencia entre los engañadores, los de las falsas doctrinas, los que andan solamente, no aplicando adecuadamente la palabra. Y dice Juan 10:10, el ladrón, esta palabra habla de que es un saqueador, un maleante, bandolero, salteador. No viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Todos sabemos y reconocemos que Cristo es el ungido de Dios, porque Él así lo declaró en Lucas 4:18. Ahí Lucas 4:18. Y nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el ministerio de Cristo. Y este debe de también anhelarlo nosotros para que Él nos use. El Señor Jesucristo asistía a las reuniones y era fiel. Él, asistía a las sinagogas y dice la Escritura conforme a su costumbre, o sea, era de continuo. Él dio ejemplo, aún nos dio ejemplo en la asistencia. Y a las reuniones que acudía, a las reuniones judías, siempre estaba ahí para orar y leer la ley. Los judíos para eso se reunían. Los primeros cristianos también se reunían para orar y pues a cantarle y leer versículos de la Biblia, más bien del Antiguo Testamento, y ya cuando salen las epístolas, entonces leían. Pero siempre estaban en una relación o comunión los unos con los otros. La forma original que enseña Jesús para buscarle, y no como los fariseos lo solían hacer. Por ellos hacían sus reuniones, y dice Jesús que su reunión, más bien, o daba a entender que esas reuniones eran vanas. Jesús es perfecto. Jesús es el Hijo de Dios. Y en estas reuniones que él tenía, pues se destacaba porque, pues imagínese el Hijo de Dios allí, en estas reuniones, al que profetizó todos los profetas y teniéndolo ahí a la vista, a mí me hubiera gustado estar ahí. ¿A usted también? Pero pues estamos en este tiempo, pues. Nos tocó vivir hace, pues ya, 2019 años, pero de todas maneras tenemos al Señor aquí, ¿verdad? El ejemplo a seguir de él era la fidelidad. La fidelidad de orar, la fidelidad de reunirse, de leer la ley, para alabar, adorar, para ofrecer delante del Señor, ofrecerse, y así es como nosotros debemos de ofrecernos. Jesús citó en este versículo que de Lucas, citó Isaías 61, 1 y 2 de Isaías, ahí lo cita, y ahí de Lucas 4:18. Desde luego, este pasaje también describe a la liberación de Israel del cautiverio babilónico, como también el año del jubileo, en el que se cancelaban todas las deudas, que se liberaban los esclavos, se devolvían las propiedades a sus dueños originales, allí en Levíticos 25. Pero él fue más allá, para liberar a todos los cautivos por el pecado, para dar vista a los ciegos que no tenían el entendimiento, para ungirnos con su Santo Espíritu, para dar las buenas nuevas, el Evangelio, y a sanar a todos los que estaban sufriendo. Y todo esto, desde luego que se cumple para predicar también el año agradable, pues todos los años son
Cuando la gente no entiende y no comprende acerca de cómo se debe de buscar a Dios, alabar y adorar a Dios, pues hacer cualquier cosa. Y en ocasiones hacen de Dios un Dios duro, fuerte, y lo toman como un Dios castigador, un Dios que castiga, un Dios que es vengador, que se complace con herir y matar. Así lo tiene, y muchos así lo toman. Llegará así el día que el Señor haga juicio, definitivamente. Cuando a la gente no le funciona algo o le pasa algo, son capaces de decir, es que, y le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Es que Dios así lo quiso, o así lo quiere Dios. ¿Realmente lo quiere así el Señor? Santiago en el capítulo 1, verso 16, Santiago 1:16, y dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero ¿qué dice aquí? Que no erremos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, de Dios. O sea, por eso es que no podemos poner a Dios como un Dios que solamente corta cabezas o quiere mandar al infierno. No, Él quiere salvar. Él quiere salvar a la gente. Pero en estos tiempos nosotros podemos observar la irreverencia de mucha gente hacia Dios, tanta gente sin respeto y sin temor a Dios. Ahorita ya no hay temor a Dios. La gente llega hasta blasfemar el nombre de Dios, como dijo Santiago 2:7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Igual, ¿verdad? Muchas veces el nombre de Dios es vituperado, o sea, descalificado. Por eso es que nosotros tengamos mucho cuidado en usar bien el nombre y a quién nos dirigimos, a quién oramos, a quién honramos. En Romanos 2:17, y va directamente con los judíos, Pablo, porque imagínese Pablo mismo hablando a los de su misma raza. Romanos 2:17. Y dice aquí, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos o ignorantes, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. En otras palabras, ¿crees que eres el instructor de los ignorantes y el maestro de los principiantes? Tienes la ley por uso, piensas que tienes toda la verdad y lo sabes todo. O sea, Pablo va directamente contra aquellos que se creían, que tenían todo. A mí nadie me va a decir y nadie me va a enseñar. Sigue diciendo en el 21. Tú,
pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por el mal testimonio, por no saber dirigirse con entendimiento. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado. Y así también, cuando un cristiano hace cosas indebidas o va por otro rumbo, por otra dirección, otra doctrina, el nombre de Dios es blasfemado. Los judíos conocían muy bien la ley, pero no la cumplían. Y ellos se justificaban a sí mismos. La ley de Dios es más que letra. Advierte de las consecuencias de quienes la quebrantan. La ley pura de Dios. No se puede entonces vivir rectamente sin mantener una buena relación con Dios. Hay muchas cosas que se hacen pensando que Dios justifica. Pensando que Dios justifica. Alguien me contó, no sé si se las conté la semana pasada, que sí se las conté, ¿verdad? Que un hombre en una camionetita pasó la frontera y, ¿verdad? Entonces entró y lo revisaron, pasó bien, pero pasando se persina. Y el de la migración le dice, deténganlo. Le dio gracias a Dios porque pasó la droga, ¿no? Y dice, deténganlo. Y le revisaron y llevaba droga, ¿no? Así es, mucha gente hace cosas malas y le da gracias a Dios. Vean cómo es en vano todo eso. Entonces, no se puede vivir rectamente sin mantener una buena relación con Dios. Hay cosas que se hacen pensando, solamente se piensa, Dios es bueno, Dios me va a dejar pasar esto. No, hombre, pero siguen haciendo sus fechorías. Pero cuántas veces se ora y las oraciones tienen estorbo. Hay muchos cristianos que usan el nombre de Dios a conveniencia. Y la frase pero muy, ¿cómo le diría? Socorrida de muchos, Dios me dijo. Y dicen cada cosa que Dios le dijo. No es cierto, eso no le dijo Dios. Es que Dios me dijo. A ver, ¿qué te dijo Dios? Y salen con unas cosas, digo, no, estés mintiendo, Dios no habla así. Hay que conocer bien cómo es, cómo Dios dice, ¿verdad? No, pues es que Dios me dijo. ¿Qué te dijo? Pues que me fuera por allá para de misionero a Cancún. Allá lo quisiera ver. Yo vengo de Cancún, acabo de llegar ayer. Y las cosas, pues, sí son bonitas. Pero si va uno a disfrutar, mejor váyase de vacaciones. Y si va a ir a trabajar, para la obra de Dios, vaya a las regiones mayas. Hay un hermano allá que trabaja con los mayas y habla maya, y estuvimos con él. No, hombre, mira, ahí estaban haciendo los mayas ahí unas danzas y todo eso, y se acercó con uno y hablaban bien en maya. Dije, órale,
pero ese hermano estudió ahí con ellos y vivía con ellos y todo, un suave. Pero bueno, mucha gente solamente habla al aire y dice solamente palabrerías. Y dicen que son muy devotos o devotas yo quisiera que mejor fuera de chanclas, ¿no? No, devotas, devotos. Pero sus hechos, su manera de hablar, su manera de comportarse, dice todo lo contrario. Me contó un hermano, ahora hace unos 3 semanas que fui a Chiapas, San Cristóbal de las Casas, hay una casa de oración, y se acercó y me dijo: oye hermano, le voy a contar algo, y usted a ver qué me dice. Fíjese que un hermano, un cristiano, muy conocido, acá en Chiapas, aquí hay varias iglesias, fíjese que se murió. Pues Dios lo tenga en su santa gloria, dije. Ay, no, hermano, pero se murió en un motel. ¿Cómo? Y se murió a un lado del amante. No, pues Dios lo tenga en su santo en el infierno, entonces. Oiga, ¿y sabe qué? ¿Qué le hicieron? Un servicio. Y le pidieron a Dios que lo tuviera en su santa gloria. Ay, hermano, lo está juzgando. No, pues es que, oiga, se murió, no sé de qué se moriría, ¿verdad? Pero se murió con la amante, al lado del amante. Le pegó un paro, no sé qué haya sido. ¿Es correcto eso? ¿Y es correcto que le hayan hecho un servicio y que le hayan cantado a Dios y orado a Dios por él? Digo, pues se vale ya en muchos lugares así. Ya se vale. ¿Qué le pasó al hermano? Se mató. No, pues se fue al cielo. Pues hay 3 cielos, ¿a cuál de los 3, verdad? Oiga, qué tremendo. ¿Cómo la gente usa las cosas de Dios a conveniencia? Y se hacen partícipes del pecado ajeno. Ahora vamos a ver las oraciones de estorbo. Por ejemplo, cuando no se vive sabiamente en el matrimonio. Y muchos se justifican ante Dios. Pero Pedro dice allí en 1 Pedro 3:7. 1 de Pedro 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente. Fíjese, está pausado allí, Fíjese bien, en cada letra hay una coma y hay que detenerse. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas o las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? ¿Y en dónde pueden estorbar? O sea, ¿cómo se pueden estorbar las oraciones? O sea, no llegan con Dios. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones son en vano. No llegan
a Dios, a los oídos de Dios. La buena relación de los esposos con las esposas, el Señor va a respaldar, el Señor va a bendecir y va a tomar muy en cuenta las peticiones que se le hagan. Muchos hombres son grotescos, pelean, hasta les pegan. A ver, hermanas, ¿a cuánto les pegan? No. Mire, pero ese principio es muy importante en el cristiano, en la relación familiar. Si los maridos maltratan a sus esposas, no esperen recibir la gracia y las respuestas de Dios. ¿De acuerdo, varones? Nadie dijo nada. Amén. Hermanas, ¿dicen amén? Hermanos. No, a lo mejor no vayas a decir amén porque sí te va. Entonces procuremos que nuestras oraciones se eleven hasta la presencia del Señor y tengan sus respuestas. Dios no admite a la gente hipócrita. No hay que buscar en oración a Dios hipócritamente. Algunos esposos le dicen al Señor, ahí te encargo a mi esposa. Y la esposa le dice, ahí te encargo a mi esposo. Pues cuántos encargos le hacen a Dios, ¿verdad? Mire, si decimos ser parte del pueblo de Dios, que nuestra vida agrade a Dios en todos los aspectos. Pero cuando decimos que amamos a Dios y no amamos a lo que Dios ama, deshonramos a Dios. Dios ama. ¿A quién ama Dios? Ama a su iglesia. Ama a sus hijos, los hijos de usted. Él ama a mi esposa. Él ama a mis hijos. Él me ama. Así que, y ama pues a cada uno. Y si no amamos lo que Dios ama, entonces es en vano, es en vano. El Señor conoce nuestros caminos, nuestras acciones, nuestras palabras, todo. Decía el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame y enséñame tus sendas. Muéstrame. Pero al mostrar Dios el camino es porque vamos a ir por ese camino. A Él no se le puede engañar porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Va a crecer y va a dar fruto, pero ¿qué tipo de fruto va a dar? De la manera que se siembra, eso se va a cosechar. Gálatas 6:7. Gálatas 6, verso 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembremos bien, entonces. No tratemos de engañar a Dios, entonces somos los peores engañados nosotros. Nuestro papel como creyentes debe de bendecir. Nuestro trabajo es bendecir. ¿A quién?
hasta nuestros enemigos. ¿Se puede? ¿Se podrá? Sí. ¿Orar por nuestros enemigos? Sí. Mateo 5:44. Dice Jesús, pero yo os digo, Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos llama a ser pacificadores. Allí en Mateo 5:9, en las bienaventuranzas, nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces seamos hijos de Dios. Debemos usar el nombre de Dios con responsabilidad, razonando bien, entendiendo bien, comprendiendo bien. Jesús no admite que tomemos la justicia, desde luego, con nuestras acciones, con nuestras manos. Siempre podemos poner todo en las manos de Dios y Él arreglará cuentas. Así que lo que debe de hacer usted cuando le peguen, ponga la otra mejilla. Y como dijo un principiante, un recién, y le dieron en un lado y dijo, le puso la otra y también le dio. Dice, pues nomás tengo dos y en el nombre de Jesús se lo descontó. Y viene el compañero y lo halló tirado y le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Dice, pues nomás oía en el nombre de Jesús y ¡pau! ¿Qué podemos hacer? Hay situaciones muy difíciles que la verdad, como dicen, se pone uno caliente, ¿no? Ahora, a ver de a cómo nos toca. ¿Orar por nuestros enemigos costará? Cuesta. Pues fíjese que yo oré por mis secuestradores y oré por ellos y oramos por ellos y nos dejaron libres. Qué tremendo. Y uno dijo, esto es lo último que voy a hacer. Y el otro estaba sollozando. Y realmente fue lo último que hicieron, porque a los días, pues parece que no se arrepintieron mucho porque andaban en las mismas y el ejército los barrió. Alguien me dijo, oye, ¿qué sientes por esos perros? Digo, no, me dio tristeza. Me dio tristeza. Si oramos por los que nos maltratan, demostramos que Jesús es el Señor de nuestra vida. ¿Jesús qué hizo cuando lo crucificaban? ¿Perdonó? Él bien fácil le hubiera dicho, Señor, fuego. Y vaya que los desbarataba, pero los perdonó.
Dios quiere quitar el egoísmo. Como creyentes, necesitamos ir con Él con limpia conciencia o pidiendo perdón, o pidiendo dirección, pidiendo sabiduría. Dios nos va a ayudar. Puntos de reflexión. ¿Qué es lo que ha salido de tu boca al confesar al Señor? ¿Qué ha salido de intenciones? ¿Ha habido intenciones tuyas que después pudiste haber ido con el Señor y sí, a lo mejor te quejaste con el Señor y le dijiste: Señor, lo odio, no tengo paz con Él y bueno, que le venga algo malo? Pues no podemos tampoco hablar maldiciones, porque no somos para maldecir, sino para bendecir. Y que de nuestra boca no salga agua amarga y dulce. Mejor que salga dulce. Podemos alabar, adorar a Dios con libertad. ¿Verdad que sí? Usemos bien el nombre de Dios y no en vano. Bien. Dios les bendiga.